Hola, ¿cómo están mis hermanos? Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez y volvemos al libro de Apocalipsis, porque hoy es nuestro tema de estudio número 3 de esta serie de videos, el cual empezamos acerca del mensaje de los tres ángeles. Ya hemos visto hasta aquí algunas cosas interesantes cuando dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel. Y ya descubrimos también quién es ese ángel que tenía el Evangelio eterno. Ya vimos qué significaba también el Evangelio eterno, porque Cristo bebió la copa de ira que nosotros deberíamos beber. Y ahí está el Evangelio eterno dándonos gracia y salvación. También ya hablamos que el Evangelio eterno tiene que ser predicado a todos los habitantes de la tierra. El Evangelio tiene que llegar a cada rincón del mundo. Ahora vamos al versículo 7 y en el versículo 7 vamos a detenernos en solo una plena expresión. Porque en primer lugar, el ángel presenta el Evangelio eterno, pero ese Evangelio eterno después debe ser presentado y necesita hacer un llamado específico. Más o menos es cuando uno hace un discurso, luego viene el cierre y después del cierre vienen las cosas más importantes del discurso o del sermón, cuando llega a la parte final para hacer el llamado, el compromiso a las personas. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio eterno? En que Cristo murió y que necesita la justicia de Cristo, que necesita reconocer quién es Jesús, quién es el Creador y Salvador y juez y protector. Ahora, cuando ya conoces quién es Jesús, nos vamos al versículo 7 y leemos el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora vamos a analizar hoy la primera expresión, temed a Dios. ¿Qué es temed a Dios? Y yo les voy a decir aquí un asunto interesante, que la mayoría siempre tenemos en relación a algunos conceptos. Hay cosas que no se pueden definir con palabras humanas exactamente. Si a mí me piden definir la palabra gracia, mi concepto pobre es el regalo de Dios, la salvación dada y merecidamente para el ser humano. ¿Pero eso es todo? No. Gracia es infinita, es inexplicable. Entonces, ¿cómo puedo explicar con palabras humanas que Dios puede restaurar al peor o al más miserable de los pecadores? ¿Cómo poder hacer eso? Trasladarlo eso en palabras. Difícil, ¿no? Hay otras palabras que nosotros tenemos que tenemos que definirlas también. Por ejemplo, amor. De acuerdo a quien le preguntes, le preguntas a un poeta, te va a decir que es un poema. Y si le preguntas a un músico, te va a decir que es una canción. Y si le preguntas a un pastor, te va a dar un concepto teológico. Y si le preguntas a un filósofo, te va a decir que es pura filosofía. Bien, pero de manera en general, ¿cómo definimos amor? Ya que la palabra amor primero es expresada en el noviazgo, en el enamoramiento, pero el amor es dividido o experimentado realmente en el matrimonio. Entonces, en el matrimonio te vas a dar cuenta que amor también son palabras bonitas, pero va más allá que eso. En el matrimonio te vas a dar cuenta que amor es ser paciente, muy paciente. El amor es ser muy tolerante. El amor es ser muy comprensivo. Antes tú no entendías lo que es el amor. Ahora lo vas a entender cuando ya realmente convivas con la persona. Ahora, lo mismo ocurre con el Evangelio. ¿Cuál es la implicancia del Evangelio eterno en mi vida? Cuando yo digo así, yo acepto a Cristo, y cuando yo digo, Señor, te entrego toda mi vida, ¿ahí acabó todo? No, esa expresión es buena en su momento,
mas tiene que permanecer, y en la convivencia tú te vas a dar cuenta que el Evangelio trae algunas responsabilidades que no son obligadas. Un ejemplo práctico es el matrimonio. En el matrimonio se dice que la ley más severa del mundo es porque tiene reglas radicales. Pero, ¿quién se está fijando en las reglas del matrimonio? O que te diga, qué difícil es ser fiel. No, esto del matrimonio es imposible porque tiene reglas. No lo hay. ¿Por qué razón? Porque cuando hay amor en una persona o en dos personas, la fidelidad, aunque sea con reglas en el matrimonio, no es uno prisionero de las reglas. ¿Por qué razón? Porque es por amor que uno te lleva a ser fiel, es por amor que uno está con la pareja, no por reglas. La fidelidad se convierte en una regla cruel cuando tú realmente no amas. La incomprensión, la falta de bondad, todo se convierte complicado dentro del matrimonio cuando no hay amor en los dos. Entonces, cuando hay amor, hay expresión, no solo de palabras, sino de actitudes. Entonces aquí viene el primer ángel y dice, el Evangelio eterno es Jesucristo. Amén. Jesucristo me salva, Él me perdona, Él es misericordia, Él es amor, Él es bien. ¿Y ahí acaba todo? No. Ya te presenté el Evangelio eterno, ahora tienes que hacer tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Temer a Dios, adorar a Dios y darle gloria. ¿Qué es temer a Dios? ¿Cómo defino yo el temor a Dios? Bíblicamente, ¿qué es temor a Dios? Es eso lo que queremos ver a la luz de la Biblia el día de hoy. Y lo vamos a ver bajo los tres imperativos que coloca el primer ángel. Uno, temed; el otro, dadle gloria; y el otro, adorar. Es un mensaje bíblico que está en el libro de Apocalipsis. Cuando hablo acerca de estos imperativos divinos, lo estoy diciendo en un contexto más amplio. Hay personas que solamente buscan entender los beneficios del Evangelio y no la responsabilidad del Evangelio. Y dicen, me encanta saber que Cristo me perdona, pero me ofende saber que tengo que abandonar el pecado. Dios me ama así como soy. Y bajo la frase, me ama tal como soy, significa, voy a hacer lo que quiero. Finalmente, Él me tiene que seguir amando. Y es verdad, Dios nos ama tal como somos. Pero hay un concepto que debemos tener bien claro. Dios nos ama como somos, pero no acepta cómo llegamos. Pero nunca nos deja como estamos. Cuando el hijo pródigo llegó al padre, ¿cómo llegó? Llegó sucio, andrajoso, maloliente. ¿Y el padre lo recibió? Sí. ¿El padre lo abrazó? Sí. ¿Lo dejó como llegó? No. Ese es el Evangelio eterno, porque el Padre fue y lo vistió y le puso un anillo de oro. Así es el Evangelio eterno. Tú puedes llegar a Jesús como quieras, tú puedes llegar andrajoso, sucio, maloliente. Tú puedes llegar a Jesús como puedes. Pero cuando llegues a Él, después de recibir su abrazo y su perdón, no te deja como estás. Ese es el Evangelio. El Evangelio realmente te transforma, te cambia. El Evangelio es transformación. Así como lo dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, que es Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio, celoso y de buenas obras. ¿Ustedes entienden la magnitud de este texto? ¿Qué dice?
que la gracia de Dios se manifiesta para salvación. Amén. Pero ¿qué dice el versículo 12? Esa gracia nos enseña ¿a qué? A renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos de manera sobria y justa mientras esperamos la venida de Jesús. Entonces, el Evangelio eterno no solo es decir acepto a Jesús. La gracia de Cristo me salva, pero la gracia que me salva es la gracia que me transforma. El Evangelio eterno, ¿qué cosa trae a mi vida? Cambios. Y uno de sus cambios, ¿qué cosa es? Temed a Dios. El Evangelio exige cambios, eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué significa temer a Dios? Vamos a leer lo que dice el libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿por dónde comienza la sabiduría? Por temer a Dios. Puedo tener el mayor título en esta vida, tal vez por mi esfuerzo o por disciplina, etcétera, etcétera. Pero si no tengo el temor a Jehová, no tengo ni el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿qué cosa es temer a Jehová? Leamos otro versículo aquí en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 16. Mire lo que dice sobre el valor a la sabiduría. Dice la palabra de Dios: mejor es lo poco con el temor a Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Se dan cuenta? Mejor es poco, teniendo temor, que con toda riqueza del mundo donde hay turbación. Entonces, aquí me está dando una idea de lo que es el temor a Jehová. ¿Por qué yo debo temer a Dios? Vamos a encontrar primero aquí 2 o 3 cosas y luego vamos directo al punto. ¿Qué dice el libro de Isaías? En el libro de Isaías capítulo 45 versículos del 8 al 9 dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Miren esta expresión: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? En otras palabras, queridos hermanos, podrás tú discutir la soberanía y las cosas que Dios hace, pero recuerda que eres polvo, recuerda que eres tierra. Cuando el ser humano se olvida de quién es, comienza a alterarse la soberbia, el orgullo y a dar la espalda. Comienza a rebelarse, a discutir con Dios. Y es interesante que, tomando el asunto de la creación, en el libro de Salmos capítulo 33, versículos 8 al 9 nos dice que esta es la primera razón por la cual debemos temer a Dios. ¿Qué dice Salmos 33, versículos del 8 al 9? Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tiene que ser expresado nuestro temor a Dios? Como dice Isaías: porque nosotros somos barro, nosotros somos polvo, Él es nuestro creador. Él es nuestro temor a Dios, y se basa en la grandeza de su creación. Él es el creador y nosotros le debemos respeto, reverencia, amor, obediencia, fidelidad, lealtad, etc. Porque Él es el creador. ¿Qué es lo que dice el Salmos capítulo 9, versículo 20? Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino solamente hombres. Especialmente este texto está dirigido para los gobernantes. Un gobernante piensa que es el dueño del territorio, que él puede hacer lo que quiera, pero dice: conozcan las naciones que no son sino solo hombres. Pero
¿Cuándo ellos van a reconocer su condición? Cuando tengan el temor de Jehová. Por eso dice, pon tu temor sobre ellos. Cuando se habla de temor, la gente tiene el concepto de que temer es tener miedo. Entonces, ¿qué cosa es temor? Pero en la Biblia, la palabra temer a Dios no significa tener miedo. La palabra temer significa otra cosa. Vámonos al libro de Levítico capítulo 19, versículo 3. Y aquí hacemos un énfasis especial de qué tipo de temor Dios quiere que nosotros podamos tener en cuenta. Dice Levítico 19, versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Qué cosa es temer a los padres? ¿Es tener miedo? No, es respetarlos, honrarlos, así como dice el quinto mandamiento de la ley. ¿Qué cosa entonces es temer a Dios? Es honrar, reverenciar, respetar. Ese es el tipo de temor que uno debe expresar para Dios. No es el miedo realmente como uno piensa. Es más que una relación que un padre quiere tener con sus hijos. Es comparado como una relación de un hombre y una mujer. Es comparado como una relación muy cercana, muy íntima. Ahora, Dios es amigo y como es amigo, es mi Salvador. Yo no le voy a ir faltando el respeto como puedo hacerlo con un amigo terrenal. No, Él es mi creador. Se debe toda mi reverencia. A Él le debo todo el respeto. La palabra temor en la Biblia no significa tener miedo. Es algo especial que brota del ser humano en una relación con Dios. ¿Y qué es ese algo tan especial? Fíjese la relación que coloca de un padre a un hijo con la palabra temor. Dice, los hijos deberán temer a sus padres. ¿Cómo? Honrarlos, respetarlos y obedecerlos. Yo no puedo decir honro a mi padre y lo desobedezco. La obediencia entra aparte del temor, como parte del temor. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo 4? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Se dan cuenta aquí en este texto que hay varias expresiones? Aquí hay andar, temer, guardar, escuchar, servir y seguir. Solo que la palabra seguir o seguiréis tiene un problema en nuestra traducción. La palabra seguiréis, traducida aquí como seguir, debiera ser traducido mejor a él uniréis. Porque la palabra unir que aparece en Deuteronomio capítulo 13 es la misma palabra que aparece en el Génesis 2. Cuando dice, por cuanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y la palabra unir en el libro del Génesis es se pegará. ¿Qué te está diciendo Dios realmente aquí? Yo quiero que tú me sigas, dice Dios, que me sirvas, me temas, que guardes mis mandamientos. Pero escuchen una cosa, de nada sirve de lo que hagas si tú no estás unido a mí. Y ahí viene la diferencia entre el legalismo y el cristianismo. ¿Cuál es el legalismo? Yo puedo hacer todas las cosas correctas y puedo guardar toda la ley. ¿Y Cristo? Pero sin Cristo no tiene nada de valor todo lo que haces. Entonces aquí viene la palabra temor dentro de un conjunto de cosas, de andar, de temer, de guardar sus mandamientos, escuchar su voz y servir y a Él te uniréis. O sea, tú para temer a Dios, primer concepto, necesitas tener una relación con Dios. ¿Qué tipo de temor es que está exigiendo entonces aquí el libro de Apocalipsis capítulo 14? En primer lugar, un tipo de relación cercana, una relación íntima.
Cuando yo me uno a Cristo, escucho su voz, guardo sus mandamientos, ando con Él y le temo, porque la palabra temer está dentro de una relación. ¿Qué cosa entonces es, qué cosa entonces o qué cosa más es temer a Dios? Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58. Dice la palabra: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. ¿Qué significa entonces temer el nombre de Dios? Ojo con esta expresión. El nombre de Dios es respetar su nombre. Tercer mandamiento, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Dios en vano. Yo no puedo tomar como un chiste en el momento para hacer reír el nombre de Dios. Yo no puedo jurar el nombre de Dios, incluso hasta mentir tomando el nombre de Dios para que alguien pueda creer. Pero también no tomar el nombre de Dios en vano significa mencionarlo sin sentido. ¿Ustedes recuerdan la expresión del Padre Nuestro? ¿Qué dice? Santificado sea tu nombre. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Lo santifico en mi vida, porque yo, al ser cristiano, estoy llevando el nombre de Dios. Entonces, tener el temor de Dios significa una relación íntima con Dios, respetar su nombre. Otro texto que habla sobre el temor de Dios se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 29 al 30. Dice la palabra de Dios: dad a Jehová la honra debido a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. ¿En qué contexto está hablando aquí este texto bíblico? En un momento de adoración, teman a Dios. Cuando nosotros vemos la dedicación del templo que hizo Salomón, después de construir ese templo para Jehová, dice que todo el pueblo estaba reunido y todos se postraron delante de Dios. Y aquí voy a hacer un énfasis muy especial, especialmente hablando para las personas que frecuentan una iglesia. Una de las cosas tristes que vemos en todas, pero sí en algunas, es cuando uno entra a una iglesia. A la verdad pareciera que entran a un mercado, porque la gente va y se sienta y en lugar de estar adorando, algunos están con los celulares metidos en redes. ¿Qué más? Otros están hablando, contando chismes a otros hermanos, otros están durmiendo, etcétera, etcétera. Quiero que sepas algo. Adoración no tiene que ver con levantar las manos en una iglesia. Adoración tiene que ver con la vida. Adorar a Dios no con un momento de culto, pero en el culto, ahí tú sí demuestras cuánta reverencia puedes tener por Dios. Ejemplo, si mañana tú fueses invitado para poder ir a la casa del presidente de tu país, vamos a decir, ¿cómo irías? Yo sé que te alistarías, te pondrías bien elegante, te colocarías tu mejor ropa, ¿no? Luego vas para allá. Me imagino que no estarías distraído, estarías atento a que el presidente salga porque te va a recibir. Después sale y tienes una conversa con la autoridad más importante de tu país. No estás ahí mirando al presidente y tal vez masticando chicles, no. No estás yendo como se te da la gana, porque sabes que es una reunión muy, muy formal y muy importante, porque no todo el mundo ve al presidente todos los días. Ahora quiero que prestes atención aquí. En muchos templos hoy se ha perdido esa reverencia.
celulares sonando en pleno culto, chicas vestidas de la forma que ellas quieren. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia que están delante de la presencia de Dios, del soberano de la tierra y del universo, de la autoridad máxima de todo el universo. Hoy la juventud se ha descarrilado total. Se han, dejado actualizar por redes sociales y no usan con reverencia a la adoración al Señor en una iglesia. Y una de las cosas tristes que hoy vemos, que ese temor a Dios, que hoy ya no lo tienen, que hoy se muestra dentro de la adoración en algunos lugares, no en todos digo, ¿no? Hoy en día se está perdiendo. ¿Qué es lo que está pasando con la juventud de esta era? Entonces la pregunta es, ¿qué es temor a Dios? Temor a Dios es una relación con Dios. Es no tomar su nombre en vano, es reverenciar a Dios. Otra cosa, ¿qué significa temor a Dios entonces? ¿Qué dice el Salmos capítulo 2, versículo 11? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Cómo es que lo sirvo con temor y me alegro con temblor? Curioso, ¿no? La palabra temor está relacionada con la palabra alegría. ¿Cómo es entonces esto que estoy expresando? ¿Cómo es que tengo temor y luego tengo alegría? Es que recordemos que temor no es tener miedo. Temor es tener la conciencia de que cuando sirvo o hago algo para Dios, tengo conciencia de lo que estoy haciendo para el Rey del universo, para mi Creador. Cuando yo canto, cuando estoy cantando al Creador del universo, cuando yo hago algo para Dios, cuando yo sirvo a Dios, lo estoy haciendo para el más grande del universo, para el soberano. ¿Y eso qué cosa me produce? Alegría. Pero hay muchas personas que van a hacer un servicio para Dios y ¿cómo lo hacen? De la peor manera. Como salga, como quiera, lo que sea. No, es para Dios. Entonces mi temor a Dios también se representa en la conciencia que yo tengo cada vez que hago algo para Dios. Sirve a Dios con temor y hazlo con alegría, así como dice el Salmos 2:11. Ahora el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 y 13 dice: Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Fíjense lo interesante. Este texto bíblico habla de dos partes esenciales, una abstracta y la otra concreta. ¿Cuál es la parte abstracta? Primera parte, teme a Jehová. ¿Y cómo yo puedo decir él teme o no teme? Claro, por su reverencia. Por su reverencia no toma el nombre de Jehová en vano. Pero en la parte abstracta, el ser humano lo tiene, ¿dónde? Adentro, interno en sí mismo. Segundo, dice, anden en sus caminos. ¿Cómo sé que anda en sus caminos? Uno puede ser correcto por fuera, pero andar en los caminos de Jehová requiere de conciencia limpia, requiere de la vida íntegra. Eso es andar en los caminos de Jehová. Tercero, dice que lo ames. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo lo sirvo? Ahora viene la parte concreta. Todo lo que vas a hacer, hazlo de corazón. ¿Y cuál es la parte concreta? Obedece, guarda sus mandamientos y sus estatutos. ¿Qué pide Jehová? Que no temas. Entonces, ¿qué es temor? Es andar en sus caminos, es amarlo, servirlo, es guardar sus mandamientos. Entonces, la obediencia está dentro del temor a Jehová. Ahora fíjense qué más es temor a Jehová. ¿Qué dice el libro de Job capítulo 28, versículo 28? Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y al apartarse del mal, la inteligencia.
El libro de Proverbios capítulo 16 versículo 6 también nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué cosa entonces es temer a Jehová? Temer a Jehová no solamente es decir: yo sirvo, yo amo, yo respeto su nombre, yo hago silencio en la adoración o yo expreso mi devoción a Dios. Todo eso está bien, pero también es apartarse del mal. El temor a Jehová hace que, como yo estoy unido y relacionado con Él, comience a odiar el pecado que antes yo amaba y comience a amar el bien que antes yo odiaba. Eso es apartarse del mal. Porque hay gente correcta que puede ir una vez a la semana a la iglesia y el resto de la semana anda en su propio camino. ¿Qué cosa es temer a Jehová? Apartarse del mal. Solo que en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, ustedes conocen esa historia donde dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios y apartado del mal. Presten atención aquí. Cuando todo el mal del mundo llegó para aplastar su vida, él seguía temiendo a Dios. Cuando uno se aparta del mal, aun cuando Satanás levante todo el mal para destruirte, nunca podrá arrancar tu temor. ¿Qué cosa entonces es temer a Dios? Vamos a hacer un resumen. Ya hemos visto muchos versículos, muchos conceptos de qué es temer a Dios. Entonces, hagamos un resumen hasta ahora de lo que hemos seguido leyendo. ¿Qué cosa es temer a Dios? Es reverenciar. Él es el creador, el soberano, y Él merece toda la honra. Reconocerlo como santo y creador. Por eso respeto su nombre, por eso lo reverencio cuando lo adoro, cuando canto o cuando participo en el culto donde exalta el nombre de Jehová. Es respetar su nombre, es apartarse del mal y es obediencia a Dios. Qué interesante que el libro del Génesis capítulo 26, versículo 5 dice una realidad extraordinaria sobre otro que tuvo temor a Dios también en su relación. Dice Génesis capítulo 26, versículo 5: cuando oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Quién es Abraham? Ustedes ya lo conocen. Es el considerado el padre de la fe. ¿Y qué cosa le hizo a él ser llamado el padre de la fe? Es la relación estrecha que tenía con Dios. Él dice que era amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él reconocía la voz de Dios. ¿Y por qué reconocía la voz de Dios? Porque había una relación íntima entre él y Dios, una familiaridad, una intimidad muy cercana. ¿Eso a qué cosa le llevó? A una prueba más grande que cualquier ser humano puede tener en la vida. Abraham de alguna manera representa el plan de salvación. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué dice el Génesis capítulo 22, versículo 12? Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. ¿Qué palabras vemos aquí tan importante? Porque yo sé que temes a Dios, eso es lo más importante. Entonces, aquí hay otra respuesta de ¿qué es temer a Dios? Es obedecer. Aun cuando haya cosas que a nuestro gusto no sean coherentes, porque no se trata de mí, se trata de Dios, hay una cosa interesante. La relación que tenga con Dios va a hacer que las preferencias de Dios sean mi preferencia. La relación que tenga con Dios va a hacer que los principios divinos se instalen en mi vida. ¿Y cuál es el poder del Evangelio entonces? Rescatarme del mal para elevarme a principios divinos. ¿Cuáles son esos principios? Su palabra y también es su carácter de Dios que finalmente refleje en mi vida.
Aquel dicho popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. En la vida cristiana es más real. ¿A quién te pareces? Depende de con quién andas. Si tú caminas con Dios, lo vas a respetar, lo vas a honrar, lo vas a reverenciar y lo vas a obedecer. Porque nuestro temor a Dios se basa en amor. Sin amor, no hay temor. ¿Qué dice el libro de Salmos 111, versículo 10? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo lo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. Nuestro temor a Dios nos va a librar de la condenación, hermanos. ¿Y cómo demuestro mi temor a Dios? Obedeciendo. El libro de Hechos capítulo 12, versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Obedecer es el resultado de temer a Dios. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Queridos hermanos, tu amor a Dios se ve reflejado en obediencia. Amar a Dios y guardar sus mandamientos. Nuestro temor a Dios es nuestro amor a Él. Y nuestro amor a Él se revela en nuestra obediencia. De nada sirve ir a una iglesia, de nada sirve vestirte bonito, de nada sirve ir un solo día a la iglesia y el resto de días te olvidas de Dios. Temor a Dios significa reverenciarlo, respetar su nombre, amarlo y más que todo, obedecerlo. Pero para obedecerlo tiene que haber amor en tu corazón hacia Él. Tienes que reverenciar su nombre con alegría. No puedes amar a Dios solo de palabra. Amar a Dios es respetar su nombre en un culto, en una iglesia. Reverenciarlo como Dios quiere que lo haga. ¿De qué te sirve ir a una iglesia solo por escuchar un sermón? De ir y estar hablando, estar haciendo otras cosas. Entonces, la palabra temer a Dios no es prácticamente tenerle miedo. Y el mensaje de los tres ángeles nos dice temer a Dios. Y temer a Dios es reverenciar al Creador. Es reconocerlo como santo y creador. Es respetar su nombre. Es apartarse del mal, que es lo más importante. Y más que todo, ante todo esto, es la obediencia a Dios. Solo así podrás llamarte cristiano. No solo en ir a una iglesia, sino hacer o cumplir todos estos requisitos. Eso es temer a Dios. Ahora en el siguiente video vamos a hacer darle gloria y adorar al Creador, porque eso es lo que sigue y eso es lo que nos dice en todos estos imperativos que los tres ángeles nos traen. Así que espero, querido hermano, que hayas entendido este pequeño estudio. Gracias por todo y que Dios me los bendiga.